Me llamo Diego, y aún no estoy seguro de si lo que me pasó esa noche fue fruto de mi imaginación, o si realmente toqué la oscuridad de algo inexplicable. Todo comenzó hace unos meses, en una de esas noches de otoño que al principio parecen tan comunes que apenas te das cuenta de su importancia. Esa noche salí de casa de un amigo tras una reunión relajada. Entre anécdotas y risas, todo parecía normal, pero en el trayecto de regreso a mi apartamento, el ambiente empezó a cambiar de forma sutil pero inquietante. Recuerdo que mientras caminaba por una calle casi desierta, el aire se volvió más frío de lo habitual y el silencio se hizo denso, como si la ciudad contuviera la respiración. No era la típica soledad de la noche, sino algo que pesaba en el ambiente. Fue en ese preciso momento cuando mi mirada se posó en un edificio antiguo y descuidado, uno de esos que, sin quererlo, parecen observarte con sus ventanas rotas. La estructura siempre había pasado desapercibida, pero esa noche algo en ella me llamó la atención de manera irresistible. Sin explicarlo, me vi arrastrado hacia ese lugar, como si una fuerza invisible me empujara a descubrir sus secretos. Al acercarme, cada paso parecía cargarme de una sensación indescriptible. El murmullo del viento se transformaba en casi palabras susurradas, y la penumbra del lugar parecía cobrar vida. La puerta principal estaba entreabierta, y la luz que se colaba por sus rendijas revelaba destellos de grafitis y garabatos en las paredes. Apenas crucé el umbral, un escalofrío recorrió mi espalda, y por un instante sentí que alguien, o algo, murmuraba mi nombre en la oscuridad. No supe si fue un reflejo de mi mente alterada o si realmente se oía un susurro cargado de misterio, pero esa sensación me hizo detenerme en seco. Dentro, el ambiente era aún más perturbador. Las paredes estaban cubiertas de símbolos y dibujos que, de alguna manera, me resultaban vagamente familiares. Me parecía que en algún rincón de mi memoria se escondían imágenes similares, como si mis sueños de la infancia hubieran tomado forma en esos trazos. Recuerdo haber visto en una de las paredes un dibujo de una figura encapuchada, y debajo, casi como garabateado a la carrera, estaba escrito «El miedo es la llave». Aquella frase me impactó de forma profunda, y sentí que mi corazón latía con una fuerza descomunal, anunciando que algo importante estaba a punto de suceder. De pronto, en la penumbra de uno de los pasillos, apareció la silueta de esa figura encapuchada. No era una aparición fantasmal de esas que uno imagina en las películas, sino algo mucho más real y perturbador. La figura se movía con una lentitud antinatural y sus bordes parecían desvanecerse, como si estuviera compuesta de pura sombra. No tuve tiempo de reaccionar. El miedo se apoderó de mí y, sin pensarlo, salí corriendo del edificio. Durante lo que pareció una eternidad, corrí sin mirar atrás, convencido de que esa presencia me seguía en cada esquina. Las calles que conocía tan bien se transformaron en un laberinto, lleno de sombras y luces intermitentes que parecían moverse a mi antojo. Cuando finalmente llegué a mi barrio, me encerré en mi apartamento. Cerré la puerta con fuerza, intentando bloquear aquella sensación de terror, pero algo dentro de mí sabía que lo ocurrido no se quedaría en mi mente tan fácilmente. Al día siguiente, quise compartir mi experiencia con mis amigos. Entre risas y comentarios escépticos, me dijeron que seguramente había sido producto de mi imaginación, el resultado de una noche demasiado fría y solitaria. Sin embargo, en los días siguientes, comenzaron a suceder cosas que desafiaban cualquier explicación lógica. Una mañana, al revisar mi buzón, encontré una hoja de papel envejecida en la que estaban garabateados los mismos símbolos que había visto en el edificio. El papel, con su aroma a humedad y tiempo pasado, llevaba impresa en la parte inferior la frase «El miedo abre la puerta al abismo». Esa misma semana, al mirarme en el espejo antes de salir, por un breve segundo creí ver la silueta de la figura detrás de mí, desvaneciéndose tan rápido que apenas pude confirmar su presencia. Cada uno de estos sucesos me hizo dudar cada vez más de la realidad de lo que había experimentado. Impulsado por la necesidad de entender, empecé a investigar. Pasé horas navegando en foros y leyendo viejos artículos sobre la historia de mi barrio, donde se mencionaban leyendas urbanas y relatos de rituales esotéricos. Descubrí que, hace décadas, un pequeño grupo de personas se reunía en secreto en edificios abandonados
para realizar ceremonias que pretendían invocar algo del más allá. Uno de esos rituales, conocido como el ritual de la sombra, utilizaba el miedo de los participantes para abrir un portal hacia lo desconocido. La idea de que mi experiencia pudiera estar relacionada con algo tan oscuro me dejó sin aliento. ¿Acaso mi propia presencia en aquel lugar, impulsada por mi temor, no había sido parte de un plan mucho mayor? Los días se volvieron un torbellino de incertidumbre y paranoia. Empecé a recibir mensajes crípticos en redes sociales, correos electrónicos sin remitente, e incluso conversaciones casuales en la calle parecían girar en torno a ese enigmático tema. Cada sonido, cada sombra en la esquina, cada reflejo en una ventana se cargaba de un significado que mi mente no podía descifrar. La rutina diaria se transformó en una lucha constante contra un miedo que parecía haber echado raíces en mi alma. Llegué a anotar cada detalle, cada flash de memoria en un cuaderno que se convirtió en mi único confidente. Pasaron las semanas y el temor no me abandonaba. La incertidumbre me carcomía. Las noches se volvieron interminables, y el sueño se transformaba en una sucesión de pesadillas llenas de símbolos y figuras sombrías. En un intento desesperado por encontrar respuestas, decidí acudir a Raúl, un conocido de la zona que se dedicaba a investigar fenómenos paranormales. Raúl era un hombre tranquilo, con una voz pausada y una mirada que parecía haber visto demasiado para seguir ignorando lo inexplicable. Durante una larga charla en su pequeño salón, me contó que había oído historias similares en el barrio, relatos de encuentros en edificios abandonados y de rituales que se remontaban a tiempos que ya nadie recordaba. Me explicó que el ritual de la sombra no era algo aislado, sino parte de una serie de ceremonias olvidadas en las que se creía que el miedo podía abrir puertas hacia otros mundos. Sus palabras, aunque intentaban darme un marco racional, solo profundizaban mi confusión y mi inquietud. A medida que pasaban los días, me sumergí en una especie de investigación obsesiva. Visité la biblioteca municipal en busca de libros antiguos, recorrí archivos polvorientos y hablé con personas que, como Raúl, parecían tener una conexión con esos viejos relatos. Una anciana que vivía en el barrio me relató historias de su juventud. Hablaba de noches en las que se decían que las sombras tenían vida y de rituales que se practicaban en secreto para proteger a la comunidad de fuerzas malignas. Sus palabras, cargadas de nostalgia y miedo, me hicieron sentir que lo que viví no era un caso aislado, sino parte de un entramado de leyendas que se habían tejido a lo largo de los años. Cada relato, cada fragmento de información, me convencía más de que mi experiencia había sido real, y de que de alguna manera había sido elegido para formar parte de algo mucho más oscuro. Con el tiempo, la obsesión por descubrir la verdad se transformó en una necesidad casi vital. Durante largas noches de insomnio, me encontraba repasando en mi mente cada detalle de aquella noche. Me preguntaba si, al enfrentarme a lo desconocido, había desbloqueado algo que jamás podría volver a encerrar. La presencia de aquella figura, tan etérea y aterradora, se convirtió en una constante. Incluso en momentos en que intentaba retomar una vida normal, el recuerdo de aquel encuentro se colaba en mis pensamientos. En el sonido distante de la lluvia, en el crujido de la madera de mi piso, en el reflejo de las luces de la calle que pasaban frente a mi ventana. La tensión llegó a un punto en que ya no podía ignorar lo que me sucedía. Una noche, después de recibir otro mensaje enigmático en el que se repetía la consigna, "El miedo es la llave", sentí que mi vida estaba al borde de un abismo. Decidí que era momento de volver al edificio, de enfrentar de una vez por todas aquello que me había perseguido. Con la determinación mezclada a un miedo casi paralizante, agarré mi linterna y salí en busca de respuestas. Esa caminata, que parecía una eternidad, estuvo llena de momentos en los que cada sonido y cada sombra parecían conspirar para recordarme que lo que estaba a punto de hacer podía cambiarlo todo. Al llegar al edificio, me sentí envuelto nuevamente por esa atmósfera opresiva. La puerta, aún entreabierta, me recibió como la entrada a un mundo olvidado. Cada paso dentro de ese lugar me hacía revivir la primera vez. Pero esta vez no era solo el miedo a lo desconocido, era también la necesidad de entender mi propio destino. Caminé despacio por los mismos pasillos,
observando cómo los símbolos en las paredes parecían latir al compás de mi respiración. En un momento, me detuve frente a un mural casi cubierto por la oscuridad, donde reconocí un patrón que me resultaba familiar, como si hubiera estado en mis sueños desde siempre. Con el corazón en la mano me acerqué, deseando que en esa imagen pudiera hallarse la clave para entender lo que me estaba sucediendo. Y entonces, sin previo aviso, la figura volvió a aparecer. Esta vez no se limitó a materializarse en el umbral de una puerta, sino que parecía emerger del mismo aire, envolviendo la sala con su presencia. Quedé inmóvil, paralizado por un miedo que se mezclaba con una extraña fascinación. Con voz temblorosa le pregunté de nuevo, ¿qué quieres de mí? ¿Por qué yo? La respuesta, cuando llegó, fue un murmullo tan sutil que apenas lo distinguí, pero lo suficiente como para hacerme estremecer. El miedo es la llave. Lo que viste no fue un accidente. Fuiste elegido. Esas palabras resonaron en mi mente como un eco incesante, trayendo consigo recuerdos olvidados, noches de insomnio inexplicable, sueños en los que figuras sombrías me perseguían y la constante sensación de ser observado. De repente, comprendí que mi vida había estado entrelazada con algo ancestral, algo que iba más allá de mi comprensión. Después de aquel encuentro, me quedé en el edificio durante un largo rato, sentado en medio de una sala vacía, tratando de asimilar todo lo ocurrido. El silencio me envolvía y la única luz era la de mi linterna, que parecía tener la capacidad de revelar pequeños detalles en las sombras. Pensé en todas las veces que había sentido ese cosquilleo en la nuca, esa sensación de que alguien me miraba desde la oscuridad, y me pregunté si tal vez, de alguna manera, había sido parte de un plan mayor. Y si todo mi miedo había sido aprovechado para abrir una puerta a algo que ni siquiera yo podía comprender. Esa idea me dejó una mezcla de terror y resignación. Al volver a casa, intenté retomar mi vida habitual, pero el eco de esa noche no me abandonaba. Durante días, me vi incapaz de concentrarme en nada. La rutina en el trabajo se volvió un mero telón de fondo para la incertidumbre que me carcomía. En ocasiones, me encontraba mirando por la ventana, esperando ver algo que desmentía o confirmara lo ocurrido. Los mensajes crípticos continuaron llegando, y cada uno de ellos parecía ser un recordatorio de que la figura aún estaba al acecho. Incluso en la tranquilidad aparente de una mañana soleada, el recuerdo de aquella noche se alzaba como una sombra persistente. En un intento por hallar algo de consuelo, empecé a hablar con varios vecinos y conocidos. Uno de ellos, un hombre de mediana edad llamado Jorge, me confesó que desde hacía años había sentido una presencia extraña en el barrio. Según él, había momentos en que escuchaba pasos detrás de él en calles solitarias y veía sombras moviéndose por los ventanales de su casa. Sus relatos, que al principio me parecieron simples anécdotas de paranoia, empezaron a encajar con lo que yo había vivido. Jorge me habló de leyendas que se contaban en la zona, de encuentros inexplicables y de rituales olvidados que, según algunos, se repetían cada cierto tiempo para alimentar una energía oscura. Esa conversación me dejó aún más convencido de que mi experiencia no era única y que, quizás, había fuerzas en juego que se extendían más allá de lo visible. El tiempo pasó, pero la inquietud persistía. En los meses siguientes, mi vida se convirtió en una especie de búsqueda constante de respuestas. Entre consultas en la biblioteca, charlas con gente mayor y horas frente a la computadora, fui armando un rompecabezas que parecía no tener fin. Cada pista, cada fragmento de historia, me empujaba a adentrarme más en un mundo en el que lo inexplicable y lo cotidiano se entrelazaban. Empecé a cuestionar la solidez de mi propia realidad. ¿Qué era real y qué no lo era? ¿Era mi mente la que jugaba trucos, o había una verdad oculta tras cada sombra, cada susurro en la noche? Durante uno de esos días llenos de incertidumbre, mientras caminaba solo en una calle mal iluminada, sentí de nuevo esa presencia. El aire se volvió tan frío que pude ver mi aliento, y el murmullo del viento parecía transformarse en palabras ininteligibles. Me detuve y por un breve instante creí que la figura emergía entre los árboles. No pude evitar sentir que estaba siendo observado, y en ese momento comprendí que, aunque había enfrentado la figura en el edificio, su influencia persistía en cada rincón de mi vida. Esa revelación me dejó un sabor amargo y una sensación de vulnerabilidad
que parecía no tener fin. La obsesión por desentrañar ese misterio me llevó a experimentar momentos de introspección profunda. Empecé a escribir todo lo que recordaba en un diario, detallando cada pequeño síntoma, cada instante en que la oscuridad parecía cobrar forma. Esa práctica, aunque dolorosa, se volvió mi manera de enfrentar el miedo, poner en palabras aquello que no podía explicar. Con el tiempo, mis escritos se transformaron en una crónica personal de lo inexplicable, una colección de vivencias que mezclaban lo cotidiano con lo sobrenatural. En ellos no solo narraba el miedo, sino también la esperanza de encontrar una respuesta, de hallar un sentido a todo lo que me había sucedido. Hubo noches en las que el cansancio y la incertidumbre se fusionaban en una sensación casi agobiante. Me despertaba en mitad de la madrugada, sudando frío, con el corazón acelerado, y me encontraba mirando la pared, esperando ver algo que le diera sentido a mi pesadilla. A veces, durante esos momentos de insomnio, creía oír nuevamente la voz que decía: «El miedo es la llave», como un recordatorio ineludible de que mi destino estaba entrelazado con aquello que no podía comprender. Poco a poco, empecé a aceptar que la vida estaba llena de enigmas, y que, en ocasiones, el valor radicaba en enfrentar lo inexplicable, sin importar el costo. Con el paso del tiempo, aunque las experiencias sobrenaturales se volvieron menos frecuentes, la sensación de haber abierto una puerta a algo más grande nunca desapareció por completo. La figura, la voz, los símbolos, todo se convirtió en parte de una memoria imborrable que marcó mi forma de ver el mundo. Incluso en los días soleados, cuando la rutina parecía retomar su curso, un simple destello o un susurro en el viento bastaba para hacerme dudar de la realidad. La ciudad, con su aparente normalidad, se transformaba en un escenario donde lo invisible tenía un papel preponderante. Hoy, miro hacia atrás y me doy cuenta de que esa experiencia, tan aterradora en su momento, también me enseñó a valorar la fragilidad y la belleza de lo cotidiano. Aun cuando el miedo aún se asoma en momentos inesperados, he aprendido a convivir con él, a verlo no solo como una fuerza destructiva, sino también como una puerta hacia un entendimiento más profundo de mí mismo. Cada día trato de encontrar el equilibrio entre la lógica y la intuición, entre la razón y aquello que se esconde en la penumbra. Sigo conversando con Jorge, Raúl y otros que, de alguna manera, han sido testigos o partícipes de estas vivencias. En nuestras charlas, a veces entrecortadas por silencios cargados de recuerdos, tratamos de reconstruir el rompecabezas de nuestras experiencias. Hemos llegado a la conclusión de que lo inexplicable no necesariamente es sinónimo de maldad. Puede ser también una manifestación de fuerzas antiguas que, de algún modo, buscan que recordemos que hay más en la vida de lo que podemos ver. Esa idea me reconforta, aunque también me asusta, porque implica que nuestro mundo es infinitamente más complejo y misterioso de lo que jamás imaginamos. Ahora, mientras escribo estas líneas, me doy cuenta de que mi historia sigue sin un final claro. El miedo se ha transformado en una especie de compañero silencioso, una presencia que me recuerda que, a veces, la búsqueda de respuestas es un viaje interminable. Cada noche, al cerrar los ojos, aún puedo ver el edificio, la figura, y oír aquel murmullo que dice: «El miedo es la llave». Pero también he aprendido a ver en esos recuerdos una oportunidad. La de crecer, de desafiar mis propios límites y de aceptar que la vida, en su esencia, es un entramado de luces y sombras, donde cada experiencia, por aterradora que sea, tiene su propio valor. No sé si algún día lograré descifrar por completo el misterio de aquella noche, ni si volveré a cruzar caminos con lo que me eligió. Solo sé que, a través de todo este proceso, he descubierto una fortaleza interior que jamás imaginé tener. He aprendido a enfrentar mis miedos, a poner en palabras lo inexplicable, y a buscar en cada experiencia una lección que me ayude a entender mejor el mundo y a mí mismo. Y aunque el recuerdo de esa noche de otoño aún pesa en mi alma, también me ha impulsado a no rendirme, a seguir investigando, a preguntar, a buscar. Así es mi vida hoy. Una mezcla de cotidianeidad y misterio, de risas y de susurros en la oscuridad. La gente a mi alrededor apenas sospecha de lo que he vivido, y muchos optan por reírse de mis relatos, tachándolos de delirios. Pero para mí, cada uno de esos momentos, cada sensación de escalofrío, es una prueba de que hay cosas en este mundo que desafían la lógica. Y aunque a veces desearía olvidar,
también sé que mi experiencia me ha marcado de una manera que me permite ver más allá de lo evidente. Si algo he aprendido, es que el miedo no es simplemente un enemigo a erradicar, sino un maestro que nos muestra la fragilidad de nuestras certezas y la profundidad de lo desconocido. Y a pesar de que mi camino se ha visto ensombrecido por aquella noche, también ha sido iluminado por la búsqueda de respuestas, por la voluntad de entender que lo inexplicable tiene su lugar en el tejido de nuestras vidas. Esta es mi verdad, contada con la sencillez de quien ha vivido algo extraordinario, sin pretender ser un narrador de cuentos fantásticos, sino simplemente alguien que ha sentido, en carne propia, la presencia de lo inexplicable. Cada día me enfrento a la posibilidad de que lo que viví regrese de alguna forma, y aunque esa idea me aterra, también me impulsa a seguir adelante, a no dejar que el miedo defina cada aspecto de mi existencia. Quizás algún día encuentre todas las respuestas, o quizá la verdad se mantenga oculta tras un velo de sombras, como lo ha hecho durante tanto tiempo. Por ahora, me conformo con vivir cada día sabiendo que he sido parte de algo que escapa a la explicación, algo que me hizo ver la vida con otros ojos. Y cada vez que, al pasar por una calle solitaria o al mirar el reflejo en un escaparate, siento un estremecimiento inexplicable, me acuerdo de aquella noche, de ese edificio y de la voz que susurró que el miedo es la llave. Sigo mi camino entre la rutina y el misterio, con la esperanza de que, en algún recodo del destino, las piezas encajen y el enigma se aclare. Mientras tanto, continúo anotando, conversando y sobre todo, viviendo con la convicción de que lo inexplicable también forma parte de la riqueza de nuestra existencia. Y aunque aún me asalta la duda de si alguna vez podré olvidar esa noche, he aprendido a verla como una lección, que la vida es un constante descubrimiento, y que hasta en el miedo más profundo se esconde una oportunidad para conocer una parte oculta de nosotros mismos. Esta es mi historia, larga y a veces dolorosa, pero también llena de momentos que me han enseñado a ser más fuerte y a aceptar que, en el fondo, todos tenemos un trozo de misterio en nuestro interior. Y aunque mis días continúen marcados por la incertidumbre, cada amanecer me ofrece la oportunidad de redefinir mi existencia, de transformar el temor en una fuerza que me impulse a buscar, a aprender y, sobre todo, a vivir plenamente a pesar de lo inexplicable.